porque es bueno conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes, porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Resueltos los pedidos de nulidad y dictado el inicio del juicio oral a Keiko Fujimori y otros por el delito de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez se presenta frente al colegiado. Saluda a todos e inicia la apertura de la acusación contra los investigados. Aquí el detalle de todo lo dicho, siendo este el primer juicio de los tantos que ya se programaron. Muy buenos días, señora presidenta, señora magistrada, señor magistrado, a los representantes de la Procuraduría, abogados defensores, abogadas defensoras, acusados y acusadas. ¿Comienzo? Bien. La sociedad representada por el Ministerio Público se presenta ante este digno colegiado para acusar a Keiko Fujimori Iguchi y a otras 41 personas naturales, así como al partido Fuerza Popular y a otra persona jurídica, amparándose en la Constitución y en la ley. El esquema de la presentación de los alegatos de apertura va a ser el siguiente. En primer aspecto, haré una presentación de aspectos preliminares, formales, eminentemente de la acusación. Luego haré la exposición de los hechos de la acusación. Seguidamente la imputación individualizada por cada acusado. Luego las calificaciones jurídicas, pena y otras medidas solicitadas. Y finalmente, si así usted lo dispone, en la relación de los medios de prueba admitidos, aunque entiendo por lo manifestado el día de ayer, esto ya se tiene previsto en el autoenjuiciamiento. Como primera parte, los aspectos preliminares de la acusación. Hago mención cuáles son los delitos objeto del presente juzgamiento. Primero es el delito de organización criminal. Segundo, el delito de lavado de activos agravado por organización criminal. Tercero, el delito de obstrucción a la justicia. Y por último, el delito de falsa declaración en proceso administrativo en concurso ideal de falsedad genérica. Siguiente, la relación de acusados en el presente juzgamiento. Teniendo a los siguientes acusados o imputados por 4 delitos: Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Vicente Ignacio Silva Checa, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y José Klimper Ackerman. Por 4 delitos: Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Luis Alberto Mejía Leca, también la persona jurídica Fuerza Popular, antes denominada Fuerza 2011, por 3 delitos: delito de organización criminal, delito de lavado de activos, delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en concurso con el delito de falsedad genérica, los siguientes: Carmela Paukarapaxi, Rafael Arcángel Herrera Mariños, Erika Cristi Yoshigama Koga, por 2 delitos, es decir, delito de organización criminal y delito de lavado de activos: Augusto Mario Bedoya Cámere, Marvito Vilanela, Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Jorge Treyes Montero. De igual manera, la persona jurídica MBB Bienes Raíces SAC, por 2 delitos, delitos de lavado de activos y delito de obstrucción de la justicia agravado: Walter Rengifo Saavedra e Ítalo Ulises Pacha Quiñones. Por 1 delito, delito de lavado de activos: Jorge Ricardo Martín Briceño Villena, Giancarlo Bertini Vivanco, Luis Brusi Barbosa Dávila, Ángela Berenice Bautista Ceremelco, Hugo Tazaico Mendoza, Juan Carlos Luna Frisancho, Efraín Goldenberg Schreiber, Milagros Doris Maraví Sumar, Raúl Ernesto Maraví Sumar, Carlos Rogelio Luna Venero, Carlos Miguel Blanco Oropesa, Carlos Kenji Blanco Matsuno, Miguel Mikio Blanco Matsuno, Joana Mitsuko Mayer, Melissa Keiko Sasaki, Roberto Rimarachín Díaz. Y por 1 delito, Aurora de Jesús Torrejón Riva, Arsenio Oreguardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Juliana Araceli Los Ábalos,
Lorena Mariana Gamero Calero y Danae Alessandra Calderón Castro por el delito de obstrucción a la justicia que antes he mencionado. Bien, comenzaré entonces con la siguiente parte, que es la exposición de los hechos. Comenzaré con el delito de organización criminal. Y el primer aspecto que voy a tocar es acerca de las organizaciones que antecedieron al partido político Fuerza Popular. Y esto tiene un porqué. Perdón, disculpe, señor fiscal, pero a la parte exterior hay una bulla. Por favor, le pediría que guarden silencio, no nos permite concentrarnos al escuchar. Que salgan, por favor, en todo caso. Cristian, controla eso, por favor, te lo voy a pedir. Disculpe, señor fiscal. Quedo a disposición. ¿Continúo? Bien. Había anunciado al digno colegiado que iba a presentar los hechos acerca del delito de organización criminal, y en primer aspecto iba a tocar acerca de las organizaciones que antecedieron al partido político Fuerza Popular, porque es bueno conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes, porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana. Justicia peruana que ustedes, señores jueces, representan, y van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes... me permito justificar, página 120, página 131, 174 del autoenjuiciamiento. No estoy indicando ningún término, ninguna frase que no haya sido controlada por las partes, por el señor juez de la etapa intermedia, y me estoy sometiendo estrictamente a lo mismo que fue objeto de control. Entonces, había señalado de que ustedes, señores jueces, que representan a la justicia peruana, van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes en el año 2011 y 2016 incurren en delitos graves. ¿Y a quiénes me refiero? A la acusada Keiko Fujimori, al acusado Jaime Yoshiyama Tanaka, al acusado Vicente Silva Checa, al acusado Jorge Treyes Montero, al acusado Augusto Bedoya Cámara, a la acusada Ana Gers Garfias. Porque ustedes van a escuchar, señores jueces, en este juicio, cómo las elecciones generales son el vehículo que utilizan para captar dinero, para obtener poder, para obstruir la justicia que ustedes representan. Como en el pasado, como en el 2011, como en el 2016, las elecciones... El colegiado le pide, doctor, que cuando les ponga se dirija a nosotros. No, me dirijo a ustedes, señora presidenta. Que usted haga a nosotros. Me dirijo a ustedes, señora presidenta. Por favor. Retomo. Como en el pasado, como en el 2011, como en el 2016, las elecciones, dije, son empleadas para cometer esos graves delitos. Porque si de fraude de elecciones se habla y se pretende afectar la democracia, fraude electoral es el que cometieron quienes se denominaron y se denominan fujimoristas. De Cambio 90 a Perú 2000, a Alianza por el Futuro, la organización que en el 2006 llevó al Congreso de la República a la acusada Keiko Fujimori, y que a este juicio oral vendrá uno de sus integrantes, quien fuera el congresista Renzo Reyardo, a contar a ustedes que Alberto Fujimori es quien forma Alianza por el Futuro desde el Japón para participar en las elecciones del 2006. Y es así que tenemos que la acusada Keiko Fujimori es congresista de la República entre el 2006 al 2011. Gestándose la formación de la organización criminal. Organización criminal que no busca solamente lucrar con la actividad criminal. La organización criminal busca poder político para cooptar
el Estado y así maximizar sus intereses, lograr protección de sus integrantes, es decir, impunidad, instrumentalizando a las instituciones de justicia. Entonces, la organización criminal, como ocurría en el pasado, utiliza el partido político como aquel vehículo para dar apariencia de legalidad a sus actividades criminales. Y así enquistarse, enfermar al Estado para que la organización criminal alcance los intereses particulares de sus miembros e integrantes. Así ustedes, señores jueces, van a conocer cómo Fuerza Popular es una organización instrumentalizada por la acusada Keiko Fujimori y por una cúpula reducida alrededor de ella que tiene los siguientes objetivos: fines inmediatos, obtener lucro, capta dinero ilícito, pero también tiene fines mediatos. Lo dije y lo anuncié: obtener poder político, cooptar el Estado, impulsar leyes para su beneficio y de las personas y empresas de las que capta dinero, así como controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, con el propósito de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos. Es por eso que ustedes van a conocer cómo se crea este partido político, inicialmente denominado Fuerza 2011. El 22 de julio del año 2009, como lo había anunciado, la acusada Keiko Fujimori, siendo congresista de la República, conjuntamente con los coacusados Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Alfredo Treyes, Ana Rosa Gers Garfias, Augusto Bedoya Cámere, Carlos Miguel Blanco Oropesa, Pierre Figari Mendoza, Adriana Tarazona y Antonieta Gutiérrez Rosati, crearon Fuerza 2011 y el 22 de enero del 2013 cambian la denominación por Fuerza Popular. Es por eso que ustedes van a escuchar en el desarrollo del juzgamiento indistintamente referirse a Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Y en el estatuto de creación, la acusada Keiko Fujimori se da el cargo de presidenta. Presidenta Keiko Fujimori, para ostentar poder en una organización jerarquizada y con ello tener la facultad de designar y remover a su decisión a los representantes de este partido, y en particular o de importancia a quienes iban a ocupar los cargos de tesorero o tesorera titular y suplente. Es así que ustedes van a escuchar en este juzgamiento cómo la acusada Keiko Fujimori, la presidenta Keiko Fujimori, tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba. Les había anunciado de que ustedes van a escuchar en el juzgamiento indistintamente la denominación de los partidos o del partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Pero también van a escuchar de la organización criminal que instrumentaliza a ese partido, Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Así, la organización legal, Fuerza 2011, es la que participa
en la campaña electoral del año 2011, el marco temporal que ustedes van a conocer, y Fuerza Popular participa en la campaña electoral del año 2016, el marco temporal que ustedes van a conocer. Y en ambas campañas, esta organización denominada Fuerza 2011 o Fuerza Popular capta dinero. Porque a este juicio oral, por ejemplo, vendrán aportantes como los hermanos Erasmo Wong, Eric Wong, Efraín Wong, Roberto Wong, a decirnos cómo entregaban dinero a las campañas 2011 a Fuerza 2011, 2016 a Fuerza Popular. Pero también ustedes van a conocer cómo la organización criminal, la que está detrás de esta organización legal, capta activos de procedencia ¿Continúo? Bueno, retomo. Decía que van a venir a este juicio oral los hermanos Erasmo Wong, Eric Wong, Efraín Wong, Roberto Wong a decirnos cómo les entregaban dinero a Fuerza 2011, a Fuerza Popular, en las campañas electorales 2011, 2016. Pero también les anuncié que ustedes van a conocer a esa estructura criminal que está detrás de esta estructura partidaria, y esta última que se dedica a captar activos de procedencia ilícita con el objeto de mezclar el dinero con los activos ilícitos, con el objeto de convertirlo o colocarlo en aportes de campaña a través de diversas modalidades. Pitufeo es lo que la legislación o la práctica antilavado denomina, es decir, la utilización de falsos aportantes, pero también el uso de la publicidad electoral a través de medios de comunicación. Modalidades del delito de lavado de activo que lo presentaré en el ítem correspondiente. Había señalado de que se va a presentar, y ustedes conocerán, a la organización criminal enquistada en el partido político. Pues lo que tenemos que presentar a ustedes es una organización criminal de tipología mixta, es decir, que va a estar conformada en su estructura, primero por una jerarquía estándar, en donde la acusada Keiko Fujimori se encuentra en la cúspide, en donde existen códigos de lealtad como pactos de silencio, obediencia y culto a la lideresa. Y ustedes escucharán de Antonio Camayo Valverde indicar cómo se le conocía a la citada lideresa como alias el colegiado le pide a usted, cuando hable y dice organización criminal, usted tendría que decir de esta presunta organización criminal, porque lo que usted va a probar es que había una organización criminal. Así es que le pediría eso, por favor. Si usted me permite, según diversas casaciones de la Corte Suprema, cuando el Ministerio Público formula la acusación, tiene certeza fiscal. Lo que yo les estoy presentando a usted es la certeza fiscal, que voy a buscar la certeza judicial. Y espero que usted me pueda comprender, pero es lo que voy a presentar en esta acusación. No, que siga.
Entonces, dentro de la certeza que tiene el Ministerio Público vendrá el testigo Antonio Camayo Valverde a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori, lideresa de la organización criminal, se la conocía como alias la señora K. Y ella, la acusada, en la cúspide, en el liderazgo, ejercía esta jerarquía vertical con las siguientes funciones: orientar, conducir, coordinar actividades criminales. Pero también dentro de esta organización criminal vamos a encontrar, y se les va a presentar, un segundo grupo, el grupo central, conocido como la cúpula. Un grupo reducido que comparten el control con la lideresa. Para el año 2011, esta cúpula estaba integrada por los acusados Vicente Ignacio Silva Checa, Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Adriana Tarazona Martínez. Para el año 2016, la cúpula sigue siendo la misma: Silva Checa, Gers Garfias de Vega, Figari Mendoza, Tarazona Martínez, pero ingresa José Klimper Ackerman y sale Jaime Yoshiyama Tanaka. Y esta organización criminal va a tener distintos niveles y jerarquías que ustedes van a conocer. Para el año 2011, un primer estadio conocido como el aspecto financiero e integrado por los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka, que lo jefaturaba, Augusto Mario Bedoya Cámere y José Klimper Ackerman, quienes se van a dedicar a captar, recolectar y distribuir activos. Y dentro de este estadio también vamos a encontrar a quien se encargaba de captar a estos falsos aportantes, es decir, Jorge Yoshiyama Sasaki. Un segundo estadio, vamos a encontrar un aparato administrativo que va a realizar los actos de administración de esos activos ilícitos, en el cual vamos a encontrar, jefaturándolo, a Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, e integrándolo Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Carmela Paucarapaxi, Rafael Arcángel Herrera Mariños y Erika Yoshiyama Koba. Un tercer estadio, un aparato legal, quien va a ejercer el del asesor de la lideresa, es decir, el acusado Vicente Ignacio Silva Checa, y finalmente un aparato político que se va a encargar de la coordinación de las acciones políticas, es decir, los acusados Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Jorge Treyes Montero. La estructura de la organización va a tener algunas modificaciones para la elección del año 2016, pero siempre va a mantener en la cúspide, en lo más alto, a la acusada Keiko Fujimori, con esta jerarquía vertical, pero que también vamos a encontrar a esta cúpula que he mencionado, con Vicente Ignacio Silva Checa, Ana Rosa Gers Garfias de Vega, Pier Paolo Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Klimper Ackerman y Adriana Bertilda Martínez de Cortés. El aparato financiero va a tener ciertos cambios, porque a partir de esas elecciones, quien lo va a jefaturar va a ser José Klimper Ackerman, lo van a integrar Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámere, e ingresa el acusado Marc Vito Vielanela. Siempre en las funciones de captar, recolectar, distribuir activos, y también conformándolo Jorge Yoshiyama Sasaki en el rol de captador de los falsos aportantes. Tenemos también el aparato administrativo
continuará en esta gestión de administración de los activos ilícitos Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, jefaturándolo, e integrando Carmela Paucarapaxi, Rafael Arcángel Herrera Mariños, Erika Yoshida Macoba, e ingresando Luis Mejía Leca. Y finalmente, en el aparato legal, antes de concluir, Vicente Ignacio Silva Checa, quien se encargaba del asesoramiento a la lideresa y sobre todo encargado de los asuntos judiciales con la finalidad de obstruir las investigaciones, es decir, de Vicente Ignacio Silva Checa. Por último, el aparato político, que lo había anunciado, encargado de la coordinación de las acciones políticas, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Jorge Treyes Monteros. Voy concluyendo con esta primera parte de presentación de la organización. La permanencia y la temporalidad, las actividades las van a iniciar, y es lo que se va a aprobar, en el año 2009. Van a ejecutar sus actos entre las campañas electorales 2011 y 2016 hasta la actualidad. He mencionado ya los negocios ilícitos y la finalidad por la que se constituyó. Simplemente resumiré en la obtención de lucro, el poder político, la cooptación del Estado, el impulso de leyes para su beneficio, para beneficio de las personas y empresas de las que captaban dinero, y controlar las instituciones de justicia para asegurarse la impunidad de sus crímenes. Los elementos estructural, personal y funcional los acabo de comentar. Los delitos cometidos por la organización criminal, fines inmediatos, tienen que ver con el lavado de activo, la falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, y los fines mediatos, la obstrucción a la justicia. ¿Cómo vamos a probar la existencia de esta organización criminal? Porque esta se manifiesta. Esta da manifestaciones que busca obtener protección para sus integrantes, controlando las instituciones, y para ello necesita tener poder. Por eso hace actos de interferencia en el Congreso de la República, este último como parte del Estado, porque la acusada Keiko Fujimori no necesita ser elegida para controlar el Congreso. En el 2011, con 37 congresistas, en el 2016, con 73 congresistas, y ella, la acusada Keiko Fujimori, su cúpula, Vicente Silva Checa, a quien ustedes conocerán como el alias Oscar, porque acá vendrá Rolando Reategui, congresista de ese partido, a manifestarles a ustedes cómo lo llamaban. Y además, Pierre Figari y Ana Gers, estos ordenaban a los congresistas de la República para que hagan actos de favorecimiento o entorpecimiento para el logro de los fines antes mencionados de la organización criminal. Y así, la cúpula y su lideresa determinaban la agenda del comité político, de la bancada, por encima de quienes ocuparan el cargo de presidente del Congreso o presidente de comisiones. La voluntad no era de los congresistas, la voluntad era de la acusada Keiko Fujimori. Porque como lo he anunciado, acá vendrá uno de sus integrantes, Rolando Reategui, quien le dirá a ustedes que la cúpula
era quien tomaba las decisiones en el comité político, en el Congreso de la República. A este juicio vendrá Juan José Garrido Queclin, director del Comercio, Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, a presentarles a quien es realmente Vicente Silva Checa y las decisiones que él adoptaba a nombre de la acusada Keiko Fujimori por encima de lo que es la estructura legal del partido. Pero había anunciado también que vamos a presentarles a ustedes cómo los proyectos de ley, las modificaciones a las leyes, buscaban favorecer los intereses de la organización criminal y los grupos económicos que favorecían con el dinero que entregaban, o de los que eran favorecidos con el dinero que entregaban. Así vendrá la congresista Patricia Donaire, que les dirá a ustedes que los congresistas de ese partido político acataban la orden o las órdenes de quien denominaban alias la jefa, es decir, de la acusada Ana Gers, integrante de la cúpula. Y también vendrá Rolando Reategui, también congresista, a mostrarles los chats de la botica, que son conversaciones que sostienen los integrantes del partido político y la cúpula con su lideresa, en donde planificaban, ejecutaban actos de hostigamiento, deslegitimación a la investigación penal del Ministerio Público y a cuanta autoridad pretendiera investigarlos. Y así ustedes escucharán por boca de los actores y de la prueba que el juez César San Martín era catalogado como el enemigo político histórico del fujimorismo. He mencionado también que esta organización la van a conocer ustedes por sus manifestaciones, por los actos de protección a altos funcionarios que en el decurrir de la organización se vinculan con esta. Es decir, con quienes estaban buscando la impunidad de sus actos. Y van a conocer ustedes la intromisión, interferencia en la Fiscalía de la Nación. Es decir, cómo la organización criminal instrumentalizó al partido político para blindar a Pedro Chávarri Vallejos, quien ejerció o ejercía en aquellos años el cargo de fiscal de la Nación, y que la organización criminal comenzó a vincularse con una red de cuellos blancos, una red de jueces y fiscales traficantes de la justicia. Y buscaron que Pedro Chávarri Vallejos sea elegido fiscal de la Nación, que las denuncias constitucionales que se gestaron en aquel periodo se archivaran, porque acá vendrá a este juzgamiento Rolando Reategui, quien les manifestará que la cúpula ordenó a los congresistas de su partido apoyar y blindar a Pedro Chávarri. A cambio, Pedro Chávarri removería al fiscal del caso que investigaba a Keiko Fujimori
Y como ahora y antes, como actualmente y en el pasado, ustedes podrán constatar las manifestaciones de esta organización, porque vendrá quien fuera presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a señalar cómo eran las relaciones que sostenía la acusada Keiko Fujimori con Pedro Chávarri, siendo este último fiscal de la Nación, afectando, por lo tanto, la independencia y autonomía del Ministerio Público, como ahora, como antes, como actualmente, como en el pasado, buscando impunidad mutua entre la acusada Keiko Fujimori y Pedro Chávarri. Porque ustedes constatarán de ese chat de la botica ya presentado que la cúpula señala a sus integrantes que esto es un asunto de supervivencia, que este es un asunto de blindar a Pedro Chávarri en la Fiscalía de la Nación. Pero no solamente se agota esta manifestación en lo que supuso la intromisión en un organismo constitucionalmente autónomo como fue o es aún el Ministerio Público, sino que también vamos a hacer mención a otra persona que ocupó el cargo de juez supremo. Me refiero a César Inostroza Pariachi, quien de la misma manera como Pedro Chávarri tenía denuncias constitucionales, también implicado en esta red de jueces y fiscales traficantes de influencias, y lo que buscaba la cúpula y la organización era prolongar estas denuncias constitucionales, que no se acumularan las mismas y que no se incluyera agravante alguno, como así finalmente ocurrió. Porque vendrá a este juicio Antonio Camayo a señalarles cómo se gestaron las reuniones entre la acusada Keiko Fujimori y César Inostroza, en la que ambos se dieron una fidelidad de protección y mutuo apoyo. Porque vendrá también, quien ya lo anuncié, Daniel Salaverry, para decirles que en mayo del 2018 su lideresa de aquel entonces, Keiko Fujimori, le solicitó que contactase a quien era en ese momento el juez supremo César Inostroza, encargado de ver a nivel de esa instancia las investigaciones que ustedes en este acto están conociendo. A cambio, la fidelidad entre ambos, es decir, César Inostroza Pariachi apoyaría en aquellas decisiones judiciales ante la Corte Suprema, afectando, por ende, la independencia y autonomía del Poder Judicial, logrando una impunidad mutua, Keiko Fujimori e Inostroza Pariachi. Porque ustedes leerán del chat de la botica afirmar lo siguiente: hemos blindado a Inostroza. También había señalado de que hubo actos de intromisión e interferencia en lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, porque buscaban jueces y fiscales a la medida de la acusada Keiko Fujimori. Porque ustedes van a escuchar cómo se buscó interferir el proceso de ratificación de la jueza superior titular Edita Condori Fernández, jueza que
iba a conocer las incidencias en segunda instancia de las investigaciones que se seguían contra la acusada Keiko Fujimori. Jueza que se presentará para declarar sobre ese proceso. Jueza superior, magistrada del Poder Judicial, como ustedes. Y Jorge Yoshiyama Sasaki les dirá a ustedes que la acusada Keiko Fujimori le solicitó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila e Iván Noguera, que no ratificaran a la jueza superior titular Edita Condori Fernández. Y la misma jueza que ya la presenté, la doctora Edita Condori Fernández, les contará que Iván Noguera impulsó la nulidad de su ratificación ya votada de manera irregular e inexplicable. Ustedes escucharán también acerca de las reuniones que llevan a cabo miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el estup privado del Jockey Plaza Club, de propiedad de un investigado, Óscar Peña Aparicio, en el cual se estaba gestando el apoyo del consejero Guido Águila para el nombramiento de los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, jueces supremos de aquel entonces. Y que Guido Águila apoye la destitución del consejero Baltasar Morales Parragués y así lograr el ingreso de la accesitaria María Zavala Valladares. Pero también ha habido actos de interferencia en los organismos electorales, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, porque ustedes escucharán de boca de quien fuera el jefe de dicha entidad entre el 2017 y el 2018, Adolfo Carlos Magno Castillo Mesa, y también a Jorge Kishimoto, señalar cómo quien no se doblega a las decisiones y voluntades de la acusada Keiko Fujimori termina siendo afectado, porque él, el jefe de la OMPE, le dirá a ustedes que se reunió con la acusada Keiko Fujimori cuando el partido Fuerza Popular atacaba desde el Congreso de la República y a través de los medios de comunicación la gestión del organismo electoral. Ustedes escucharán a la congresista Patricia Donaire señalar cómo interfirieron los proyectos para la reforma electoral con el propósito de favorecer a la acusada Keiko Fujimori. Como lo vengo diciendo, como ahora, como antes, como hoy, como en el pasado. Esta organización favoreció a los grupos de poder empresarial vinculados, porque en el ejercicio de la función legislativa fueron beneficiando a aquellos grupos que dieron dinero a la campaña. Presentaremos a ustedes aquella propuesta para afectar la ley de promoción de la alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes, que ha estado en el periodo 2011-2016.
en donde ustedes conocerán como Fuerza Popular se opuso a la ley de octógonos para indicar como justificación que se afectaba el libre comercio y el mercado, y así no afectar a sus aportantes, Grupo Romero. De la misma manera, en el periodo legislativo 2016-2019, insistiendo sustituir la advertencia publicitaria alimentaria de los octógonos, a pesar de la oposición del Colegio de Nutricionistas. Pero ustedes también van a conocer cómo se buscó derogar el impuesto a los juegos de casino y tragamonedas en el periodo 2016-2019, porque favorecía a su aportante, José San Juan, pero que la disolución del Congreso lo impidió. Ustedes van a conocer cómo se legisla a favor de la impunidad, hoy como antes, porque la organización criminal entendió que a través de la instrumentalización de la función legislativa se legislaba normas para favorecer sus intereses. Y ustedes conocerán cómo abogados que en algún momento se vincularon con el estudio Oreguardia confeccionaron proyectos de norma que iban a ser presentados para reducir el plazo de las investigaciones contra organizaciones criminales, modificar la ley de crimen organizado y los partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales, modificar la ley de activos para fijar una gravedad de pena en la actividad criminal previa, como postulaba el juez supremo César Inostroza, porque a este juicio vendrá uno de ellos, el abogado Eduardo Alcócer, para decirles a ustedes que Jorge Yoshiyama le alcanzó proyectos de normas con la intención de modificar la legislación contra el lavado de activos en plenas investigaciones. Acá vendrá Freddy Valenzuela para decirles a ustedes que Jorge Yoshiyama le alcanzó proyectos de normas para modificar la legislación contra las organizaciones criminales en plenas investigaciones. Jorge Yoshiyama vendrá y les dirá que la acusada Keiko Fujimori le pidió que vea con el estudio Oreguardia propuestas para modificar las normas de lavado de activos, plazo de las investigaciones de organizaciones criminales y criminalidad organizada, y luego se lo entregara a Miguel o Miki Torres. A este juicio vendrá Rodolfo Reina y José Campana para decirles a ustedes que Miguel Torres o Miki Torres le solicitó a ambos que elaboren proyectos de ley para modificar la legislación procesal penal sobre allanamientos, detenciones y prisiones preventivas cuando se estaban realizando las investigaciones. Voy concluyendo esta primera parte diciendo de que también se gestó, se impulsó y se aprobó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, Ley 30.997, en la que se buscó superponer tipos penales al lavado de activos para que, como ocurre o ocurrirá en este juzgamiento, le digan a ustedes que captar activos en aquellos años no estaba tipificado como delito.
Continuaré con el delito de lavado de activos en organización criminal. Un receso de 30 segundos nomás. Señor, receso a las 11 de la Sí, mañana. solo pedía 30 segundos para la voz. Gracias. Continuaré con el delito de lavado de activos en organización criminal y, como lo había anunciado, el marco temporal se da dentro de las campañas 2011 y 2016, pero en un intermedio trataré y presentaré los hechos que refieren al acusado Marvito Villanela. Entonces, comenzaré con esta primera campaña electoral, la del 2011, y presentando la actividad criminal previa referida a ella, anunciando que ustedes conocerán 5 fuentes de procedencia ilícita del dinero. Primera, la actividad criminal como consecuencia de la corrupción nacional y transnacional de la empresa Odebrecht. Ustedes van a conocer en este juzgamiento que los Estados Unidos de Norteamérica, ante el Departamento de Justicia de dicho país, Odebrecht reconoció haber pagado sobornos y haber entregado dinero de sus ganancias ilícitas para financiar campañas políticas electorales en el extranjero con el objetivo de obtener beneficios de una clase política. Porque ustedes conocerán el acuerdo de culpabilidad con la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que señala que Odebrecht pagó a políticos extranjeros sus campañas con sus ganancias de la corrupción. Pero no solamente con esta mención, sino que en nuestro país ustedes conocerán la sentencia por el proceso de colaboración eficaz del 17 de junio del 2019 ante esta misma Corte Nacional Especializada, en donde Odebrecht y su superintendente Jorge Barata reconocen que Odebrecht es una empresa corrupta, que tiene ganancias de la corrupción por grandes obras de infraestructura, IRSA, Metro, Vía Costa Verde, Callao, Vía Evitamiento Cusco, y que cuando esos sobornos eran pagados, ustedes determinarán que la acusada Keiko Fujimori era congresista de nuestra República. Pero también ustedes conocerán la sentencia del caso Chaca San Luis, también de esta Corte Nacional, en donde el 21 de junio del 2019
Se reconoce a la empresa Odebrecht como una empresa corrupta que tiene ganancias de la corrupción por las obras de infraestructura carretera Chaca-San Luis. Y ustedes determinarán que cuando esos sobornos eran pagados, Keiko Fujimori era congresista. Ustedes conocerán también sobre el caso de la Interoceánica Sur, porque cuando esos sobornos eran pagados en ese proyecto de infraestructura vial, Keiko Fujimori era congresista de la República. Ustedes conocerán como el 30 de octubre del 2008, la acusada Keiko Fujimori, la congresista Keiko Fujimori, votó a favor de Odebrecht. Su partido político votó a favor de exculpar a Odebrecht de toda responsabilidad e investigación. Porque a este juicio vendrá el congresista Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización del Interoceánica Sur, quien en el año 2008 señaló que la bancada de Keiko Fujimori estaba de acuerdo en que no había responsabilidad de Odebrecht y que debía continuar la obra Odebrecht y aumentarle el presupuesto a Odebrecht. La segunda fuente, 2008. La segunda fuente. Actividad criminal, fraude en la administración de persona jurídica, y lo vamos a identificar por un actor clave que va a venir a este juzgamiento. Dionisio Romero Pauletti. Estamos siempre en la campaña del 2011 y presento ante ustedes a quien vendrá a este juzgamiento, Dionisio Romero Pauletti, presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú y Credicorp, quien narrará que entre noviembre del año 2010 a mayo del 2011 bajó a la bóveda de su banco no se preocupe. Retomo. Vendrá Dionisio Romero Pauletti a narrar cómo entre noviembre del 2010 a mayo del 2011 bajó a la bóveda de su banco y retiró 17 veces dinero en efectivo en un total de $3.650.000 de la agencia de su banco del distrito de La Molina. Ustedes apreciarán operaciones clandestinas, ajenas a la contabilidad, a la administración societaria, financiera, bancaria y tributaria. Y ese dinero, bolsa en mano, se lo entregó a Keiko Fujimori, congresista de la República, de manera personal. Porque a este juicio oral vendrán los funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros a señalar que esas 17 operaciones que implicó el retiro de dinero en efectivo se dieron en violación de la ley del sistema financiero que prohíbe financiar actividades políticas. Porque a este juicio oral vendrá el ya mencionado Dionisio Romero Pauletti, quien dará a conocer cómo a la mano le entregaba esos millones de dólares a la congresista Keiko Fujimori en la casa de Martín Pérez Valverde. Siguiente fuente. Actividad criminal, fraude en la administración de persona jurídica,
Grupo Rasmus. Acá voy a adelantar algo de lo que va a ser la campaña 2016, pero que luego especificaré cuando llegue a ese momento. Por lo tanto, indico de que esto está referido a las dos campañas. Cuando Enrique Rasmus Echecopar era el accionista mayoritario de una empresa denominada Empresa Sudamérica de Fibras S.A. y de las empresas del Grupo Rasmus. Este conglomerado empresarial hizo entregas de dinero en efectivo de hasta $7.670.000. Ustedes conocerán las operaciones clandestinas. Ustedes conocerán cómo se simularon obligaciones. Todo siempre ajeno a la contabilidad, a la administración societaria, financiera y tributaria. Ustedes conocerán los siguientes momentos en los que se dieron estas entregas de dinero en efectivo. Entre el 2010 al 2011, entregaron $3.500.000, dinero entregado personalmente a Augusto Mario Bedoya Cámara, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Paul Shigeyama Kobashikawa y Ana Cecilia Matsuno Fujigami. También ustedes conocerán que entre el 2012 al 2014 entregaron $440.000, dinero entregado personalmente a la acusada Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Pierre Figari Mendoza. Y entre el 2015 al año 2016, $3.730.000, dinero entregado personalmente a Augusto Mario Bedoya Cámara, Jaime Yoshiyama Tanaka, Marvito Villanella, Pierre Figari Mendoza y María Carmelita Sasaki Motonishi. A este juicio vendrán funcionarios de este grupo empresarial: Daniel José Wall Rivas, Enrique Gubins Bobet, por citar algunos de los que van a venir. Y a ustedes les describirán cómo simularon contratos de préstamos entre sus empresas para justificar esos retiros de dinero y entregarlos en efectivo, en sobres o maletines, en su local industrial de Néstor Gambetta en el Callao, porque la acusada Keiko Fujimori lo solicitaba. 4. La actividad criminal: fraude en la administración de persona jurídica con FIEP. Campaña 2011. Y acá les presento a quien fungió como expresidente de la CONFIEP, Ricardo Martín Briceño Villena, quien en abril del 2011 captó $2.077.500 de los 14 grupos empresariales más importantes del país, bajo la apariencia de una campaña de promoción de la inversión privada, es decir, una manera encubierta de dar dinero a la campaña electoral de la acusada Keiko Fujimori, quien competía contra el también candidato Ollanta. Porque a este juicio vendrán los empresarios más poderosos del país. Por ejemplo, Jorge Enrique Picasso, Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, a señalar cómo donaron ese dinero a la CONFIEP. Pero no le señalarán que era dinero para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. No es un tema ideológico, es un tema que los empresarios aportaron de manera encubierta
Ricardo Martín Briceño Villena, a través de operaciones simuladas, ajenas a la administración societaria y contable de dicha institución. Quinta actividad. Quinta actividad criminal previa. Lavado de activos, TIC, caso Calle Quirós, campaña 2011. Luis Santiago Calle Quirós es una persona que estuvo involucrado en investigaciones por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Que el 3 de marzo del 2011 aportó $15.000 a Fuerza Popular. A este juicio oral vendrá Joaquín Ramírez, quien era secretario de Fuerza 2011, a señalar cómo tuvieron conocimiento que Calle Quirós estaba en la lista negra del narcotráfico de los Estados Unidos de Norteamérica. Pasamos entonces a la modalidad: captación de activos que realiza la organización criminal. Ya les había anunciado que los activos captados provenían de las siguientes fuentes: Odebrecht, Banco de Crédito o Grupo Credicor, Grupo Rasmus, Confiep, Calle Quirós. Y esto se mezcla con el dinero de otras fuentes, pero que respecto a los montos de las 5 mencionadas, para el año 2011 harán $10.242.500. Entonces ingresamos a la fase de la conversión, la recolección del dinero, la captación y recolección del activo ilícito en primer orden de Odebrecht. Porque el activo que se recoge de Odebrecht ascendió a $1 millón en 2 momentos. A finales del año 2010, $500.000. Inicios del año 2011, en plena segunda vuelta, $500.000. Por instrucción de la acusada Keiko Fujimori, lo captan Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cambre. Porque este juicio oral vendrá Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aporte $1 millón para su campaña, así como otros funcionarios de dicha empresa. Y se oralizarán los registros de las comunicaciones entre Jorge Barata y Jaime Yoshiyama. Se oralizará cómo en la agenda del CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se consignaba su anotación: aumentar Keiko para 500 y hacer visita. Y el propio Marcelo Odebrecht señalará cómo esos 500 son parte del millón solicitado por Jorge Barata para Keiko Fujimori. Dinero que emerge de la División de Operaciones Estructuradas, también conocida como Caja 2, que era un departamento de sobornos, en donde este dinero estaba clasificado con un código o codinome Campaña Nacional, porque a este juicio oral vendrán los funcionarios de la Caja 2, Fernando Miglacho, Luis Darrocha Suárez y otros, para señalarnos los manejos ilícitos de los activos administrados en esa Caja 2 y las finalidades ilícitas para los pagos que se hacían desde esa Caja 2. De igual manera, vendrá a este juicio oral el perito que describirá, en base a la documentación financiera y bancaria recabada, la ruta del dinero del $1 millón que emergen de las cuentas de las empresas offshore de Odebrecht
a las empresas del doleiro peruano u operador financiero de la Caja 2 en el Perú, Gonzalo Monteverde, para que el dinero circule desde Panamá en el Credit Corp Bank y se importe hacia el Perú a través del banco Scotiabank. Seguidamente vamos con la captación, recolección del activo ilícito de Dionisio Romero Pauletti. Había mencionado que entre el 2010 al 2011 se lleva a cabo estas entregas de dinero, precisamente en la calle Los Canarios, lote 11A, urbanización Las Praderas, La Molina, en donde la acusada Keiko Fujimori, quien ostentaba el cargo de congresista, y Jaime Yoshiyama Tanaka, sostienen estas reuniones con Dionisio Romero Pauletti, presidente del Banco de Crédito y Credicor, y Martín Pérez Monteverde, es congresista y también funcionario de ese banco. Y así este último vendrá al juicio oral para señalarles a ustedes cómo en 6 o 7 veces se reunieron en su casa y la congresista Keiko Fujimori asumía compromisos para favorecer a Dionisio Romero a cambio de la contribución económica. Y así se captaron $3.650.000, la propia acusada Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, y Dionisio Romero testificará cómo le entregó esas exorbitantes cantidades de dinero en maletines a su mano a la acusada Keiko Fujimori. Es decir, vamos viendo cómo entre Odebrecht, Dionisio Romero, se va recolectando grandes sumas de dinero en efectivo, de manera no bancarizada, clandestina, sistemática, eludiendo normas de prevención de lavado y sistema financiero, por quien en ese momento ocupaba el cargo de congresista de la República. Tercera forma de captación, la recolección del activo ilícito del Grupo Rasmus. También nos ubicamos solamente en la campaña 2011. Y entre el 22 de septiembre del 2010 al 25 de agosto del 2011, se captaron $3.500.000 norteamericanos. Y esto ocurre a partir de mediados del año 2010, en el local de la empresa Sudamérica de Fibras, y en reuniones que también se dan en la casa de Jaime Yoshiyama, en el distrito de La Molina. En esas reuniones, con participación de la acusada Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, estaban los empresarios Juan Enrique Rasmus Echecopar y Enrique Manuel Gubins Bobet. A este juicio vendrá este último a relatar cómo la congresista Keiko Fujimori convino con Juan Rasmus que le entregue dinero para su proyecto, encargándole que Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya se encargarían de las coordinaciones. Y así, el Grupo Rasmus nos ha entregado la relación de captadores o de aquellas personas que a nombre de la acusada Keiko Fujimori se presentaron en sus locales para entregarles dinero. Augusto Bedoya, 22 de septiembre del 2010, $200.000. Jaime Yoshiyama, 28 de septiembre del 2010, $200.000. Augusto Bedoya, 30 de septiembre del 2010, $200.000. Víctor Shigiyama, 11 de octubre del 2010, $200.000. Víctor Shigiyama, 13 de octubre del 2010, $200.000. Augusto Bedoya, 18 de enero del 2011, $200.000. Augusto Bedoya, 22 de septiembre del 2010, $200.000. Víctor Shigiyama, 31 de enero del 2011, $200.000. Jaime Yoshiyama, 2 de febrero del 2011, $200.000. Víctor Shigiyama, 7 de febrero del 2011, $200.000. Augusto Bedoya, 15 de abril del 2011, $200.000.
Augusto Bedoya, 20 de abril de 2011, $200.000. Ana Matsuno, 3 de mayo del 2011, $200.000. Augusto Bedoya, 5 de mayo del 2011, $200.000. Jaime Bedoya, 6 de mayo. Jaime Yoshiyama, perdón, 6 de mayo del 2011, $200.000. Augusto Bedoya, 1 de junio del 2011, $200.000. Augusto Bedoya, 3 de junio del 2011, $200.000. Y Víctor Shigeyamas, 25 de agosto del 2011, $50.000. Vamos con lo siguiente, la captación en relación a la recolección del activo de Confiep. Había anunciado de que para la campaña del 2011 se captaron 2.077.500 de la Confiep entre el 22 de septiembre del 2010 al 25 de agosto del 2011. Resulta que el 19 de abril del 2011 se da las reuniones en las instalaciones de la compañía minera Buenaventura, en Carlos Villarán, 790 Santa Catalina, La Victoria, en donde el acusado, Jorge Ricardo Briceño Villena, convoca a los siguientes grupos empresariales: Compañía Industrial Textil, Alicor, Odebrecht, Ferreiros, Sauder, Yura, Intercor, Pluspetrol, FIMA, Minas Buenaventura, Volcán Minera, Consorcio Minero Cormín, La Positiva, Inversiones Públicas. Y utilizan una manera encubierta, es decir, Briceño Villena hace estas entregas de dinero no a los fines de la Confiep, sino para la campaña de la acusada Keiko Fujimori, para encuestas electorales y gastos de publicidad electoral. Y así ustedes conocerán cómo a través de la ONG Reflexión Democrática se va contribuyendo a la campaña electoral de los candidatos fujimoristas Luz Salgado, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga y otros. Porque a este juicio oral vendrá quien sí era presidente de la Confiep en aquel entonces, Humberto Speciani, a decirles a ustedes que lo actuado por Briceño Villena no era una reunión convocada por la Confiep. Lo realizado por Briceño Villena no era una reunión convocada por el Consejo Ejecutivo, ni por el Consejo Directivo, desconociendo por qué se gastaron ese dinero acopiado por la Confiep en encuestas electorales. Vendrá José Luis Sardón de Taboada, integrante de esa ONG, a decir cómo a través de esta ONG se apoyó con dinero a los congresistas y a los candidatos que postulaban al Congreso de la República en aquel entonces con dinero donado de la Confiep. Paso al siguiente punto, simplemente haciendo una corrección de las fechas. El caso de la Confiep va entre el 19 de abril del 2011 al 18 de mayo del 2011. Y concluyo con el dinero captado de Luis Santiago Calle Quirós. Esto ocurrido el 3 de marzo del 2011 a través del recibo de aportaciones 98 EF 393 Calle Quirós. Pasamos a la siguiente fase. Perdón, seguimos dentro de esta fase, pero ahora vamos a ver los actos de ensombrecimiento de los activos ilícitos, la colocación. Teníamos ya anunciado de que se capta dinero de estas fuentes anteriormente mencionadas
y luego esto se va mezclando y por lo tanto la organización tiene como función que este dinero ilícito ingrese al sistema bancario con el objeto de darle apariencia de legalidad. Y para ello van a utilizar las cuentas del partido político Fuerza 2011 en aquel entonces. Cuentas registradas en el banco Scotiabank. En soles 055-7143-062 y en dólares 055-7143-071. Y las modalidades que van a utilizar para esta conversión son la de los falsos aportantes, en donde ustedes van a conocer la modalidad del pitufeo, es decir, el dinero en efectivo tiene que ingresar a través de pequeñas cantidades o fraccionadas, depositándolo en el banco para que se evadan los controles antilavado. Van a conocer la utilización de cuentas bancarias de terceras personas, la utilización de cambistas y finalmente el pago de servicios de publicidad electoral. Vamos con la primera modalidad. La de los falsos aportantes o la de los pitufos. Y acá voy a presentar, para una mejor didáctica, identificar una parte de esta narración, identificándolo con la participación de Rolando Reategui Flores o el factor Reategui. Y como lo he anunciado, ustedes van a conocer en este juicio oral cómo se utilizó la modalidad de falsos aportantes que toda guía antilavado conoce o denomina como el pitufeo. La acusada Keiko Fujimori ordenó a Ana Hertz y Pierre Figari que convocaran a quien era congresista de su partido, Rolando Reategui Flores, para que este último busque falsos aportantes en la región de San Martín, la región de la cual fue electo. Y a este juicio oral vendrá Karina Noboa. Karina Noboa Lescano a declarar cómo ella descubrió los falsos aportantes en San Martín, para que estos declaren falsamente que sí habían aportado a Fuerza 2011. Falsos aportantes que, como ya había anunciado, son personas captadas que prestan su identidad y van a firmar recibos por aportaciones a Fuerza Popular. Es decir, un procedimiento fraudulento porque se utiliza a un falso aportante que no se desprende de su patrimonio para dar el aporte a ese partido político, sino por el contrario, el dinero que fue captado por la organización criminal les es entregado a través de Rolando Reategui para que cuando depositen en el banco no superen el monto de los $10,000 y así evitar que se justifique el origen de sus fondos. A este juicio oral vendrá Rolando Reategui a confirmarles cómo Keiko Fujimori, Pierre Figari y Ana Hertz le indicaron que habían fondos de dinero dados por empresarios que no querían aparecer en las listas de aportantes de Fuerza 2011 porque podrían tener problemas en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y por ende tenían que buscar falsos aportantes. Entonces, Rolando Reategui recibió de ellos $100,000 y buscó a 17 falsos aportantes.
Esta fue la secuencia. Adriana Tarazona le entrega a Rolando Reategui en febrero del 2011 $30.000. Él busca a los siguientes falsos aportantes: Marisol Valles Chong, para que aparezca con $10.000 el 25 de febrero del 2011, Lulit Sánchez Bardales, $5.000 el 25 de febrero del 2011, Pedro Belayar Sellanos, $10.000 el 25 de febrero del 2011. En un segundo momento, Adriana Tarazona le entrega a Rolando Reategui $20.000. En febrero del 2011, Rolando Reategui hace aparecer a los siguientes falsos aportantes: Liz Docume Manrique, $10.000 el 25 de febrero del 2011, Rafael del Castillo, $5.000 el 25 de febrero del 2011, Jean-Louis Massecan, $10.000 el 25 de febrero del 2011. Luego, Adriana Tarazona, a finales del 2011, febrero, le entrega $20.000 a Rolando Reategui, continúa entregándole en marzo del 2011 $20.000 y finalmente en la segunda semana de marzo del 2011 $10.000. Rolando Reategui busca y hace aparecer a los siguientes falsos aportantes: Rafael del Castillo Reategui, $5.000, 25 de febrero del 2011, María Esther Delgado Saucedo, $5.000, 18 de marzo del 2011, Guzmán Rimarachín, $5.000, 18 de marzo del 2011, Nixer Romero Villalobos, $5.000, Romero Rimarachín Díaz, $5.000, Gregoria Velarista, $5.000, Irma Carranza Montenegro, $5.000, Segundo Alejandro Crisanto Pulanche, $5.000, Johnny Guzmán Rimarachín Vela, $5.000, Jorge Luis Becerra Núñez, $5.000, y Ítalo Ulises Pachas, $5.000. Luego, Ángela Bautista Ceremelco hace 17 depósitos en la cuenta de Fuerza 2011, ascendente a los $100.000 que había recibido Rolando Reategui entre el 25 de febrero del 2011 y el 18 de marzo del 2011. A este juicio oral vendrán esos falsos aportantes, pero también vendrán peritos que les señalarán a ustedes que esos falsos aportantes no tenían la capacidad económica ni patrimonial para hacer ese desprendimiento de dinero para que figuraran como aportantes de la acusada Keiko Fujimori. Siguiente aspecto de lo que hemos identificado como el pitufeo. Es el factor Yoshiyama o la participación de Jorge Yoshiyama Sasaki. Esto se da entre febrero y marzo del 2011, en donde la acusada Keiko Fujimori ordena a Jaime Yoshiyama que busque falsos aportantes y por ende convoca a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki. En esta modalidad se van a colocar $766.473.64, porque a este juicio oral vendrá Jorge Yoshiyama Sasaki, quien señalará que Jaime Yoshiyama le confirmó que tenía que buscar falsos aportantes y que el dinero recibido, Keiko Fujimori tenía conocimiento que era de Odebrecht y de empresarios que no querían aparecer. Es así que Jorge Yoshiyama Sasaki va a buscar falsos aportantes y va a convocar al acusado Giancarlo Bertini Vivanco. Y acá va a aparecer la figura de Daniel Mellado Correa. Daniel Mellado Correa vendrá a este juicio a señalarles a ustedes que entre el 9 de marzo del 2011 al 23 de junio del 2011 hizo 91 depósitos en las cuentas de Fuerza 2011 por el monto de 479.073.64 a nombre de los siguientes falsos aportantes: Mayra Alexandra Castañón Dávila, Giancarlo Bertini Vivanco, Fabricio Brignetti Abasolo,
Patricia Copero del Valle, Gustavo Ernesto Callayusa Sali, Pierre Rafael Gonzalo Castelli, César Augusto Helfe Reina Farge, Luis Bruno Cueva Baldovino, Víctor Augusto Alcázar Espinosa, Ricardo Bello Briceño, Pierre Rafael González Pérez Velasco, Gonzalo López de Romaña, Ignacio Vivanco Chirinos, Renato Castro Brea, Juan Carlos Castañón del Carpio, Italia Impor, Sandra Rosa Soplapuco Liú, Carlos Rondán Dávila Segovia, Richard Juan Penny Videguaray, Roberto Carlos Yumiyagi, Tanguis Alex Balarín Galdos, Alexandra Castañón Dávila y María Catarine González Pérez Velasco. A este juicio oral no solamente vendrán los falsos aportantes a negar que ellos hayan realizado aporte alguno, sino que también vendrán peritos para indicarnos de que estos falsos aportantes no se acercaron a la entidad financiera, sino que la firma de quien aparece en cada uno de los vouchers de depósito bancario fue el convocado por Yoshiyama Sasaki, Daniel Bellado Correa. Pero también había anunciado de que aparece la modalidad del cambista. Y en esto nos vamos a referir de Hugo Tasaico Mendoza. Porque Jorge Yoshiyama lo convoca. Y a través de él se realizan 21 depósitos ascendente a la suma de 144.500 dólares. Esto entre el 3 de mayo del 2011 al 30 de mayo del 2011. Es por eso que a este juicio oral vendrán peritos que nos indicarán que las firmas que aparecen del acusado, Hugo Tasaico Mendoza, en los 21 vouchers que se utilizaron para realizar estos depósitos, hasta la suma de los mencionados 144.500 dólares norteamericanos, pertenecen a Hugo Tasaico Mendoza y no a quienes se quiso hacer figurar como aportantes, es decir, a los falsos aportantes Celso Víctor Dextre Cuaresma, Henry Dávila Cifuentes, Víctor Dante Dextre Chirinos, Carlos Rogelio Luna Venero, Rolando Ganosa Rodríguez, Ronald Efraín Osorio Arroyo, Gino Raúl Braganini do Carmo, Mavi Marta Kutsuma Noda de Moritani. Pero también dentro de esta modalidad en la cual hemos identificado a Jorge Yoshiyama Sasaki como el factor que nos permite identificar cómo se fueron gestando esta forma fraudulenta de encubrir o alejar la procedencia ilícita del dinero, vamos a dar cuenta cómo participa el acusado Eric Mato Monge, porque este es convocado por Jorge Yoshiyama Sasaki. Yoshiyama Sasaki vendrá a este juicio oral a decirles a ustedes cómo convocó al acusado Eric Mato Monge para que éste busque a los siguientes falsos aportantes. El mismo Eric Mato Monge, Mauro Enrique Mato Monsante, Enrique Mato Monge, Horacia Virginia Monge Camino de Mato, Edwin Renato Lizarraga Lanao, Sandro Claudio Petrosuli Galdos, Javier Meneses Ahumada, Remo Ángeles Sintra, Félix Alberto Guayas Meléndez, Miguel Ángel Castro Grandes, Carlos Enrique Cereiber Aguayo, Eduardo Arturo Pereira Cunio, Cristian Alberto Jomonti y Marco Iván Loaiza Vázquez, para que hagan el falso aporte o den la apariencia de legalidad del aporte de $347,000 entre el 18 de abril del 2011 al 31 de mayo del 2011. También había mencionado la utilización de cuentas bancarias de terceras personas. Y acá ustedes van a conocer que esta modalidad lo que pretende es buscar personas del entorno
familiar o amical, con la diferencia de los anteriores aportantes o falsos aportantes, que estos sí tenían una capacidad económica o patrimonial para aparentar el aporte y por lo tanto necesitaban de su cuenta bancaria para dar esa apariencia. A cambio, se les reintegraba o devolvía ese aporte. Y a través de esta modalidad se canalizaron $142.900. Y este es el caso de Oscar Daniel Hiku Moritani Kutsuma y Juan Carlos Luna Fisancho. Vamos a ver el caso de Oscar Daniel Hiku Moritani Kutsuma. A este juicio precisamente vendrá dicha persona a señalarles cómo Jorge Yoshiyama, quien era su amigo, le solicitó que transfiera desde sus cuentas dinero a la cuenta del partido Fuerza 2011 y que luego Jorge Yoshiyama le reentregaría o le devolvería. Y así se registran 3 transferencias de Oscar Moritani en el BBVA por $27.000 y 2 transferencias de Oscar Moritani desde el banco Morgan Stanley de Estados Unidos de $42.000 y $8.000. Estas transferencias de Jorge Yoshiyama a Moritani. Y luego Oscar Moritani transfiere a la cuenta del partido en 2 aportes la suma de $213.317. De la misma manera ocurrió con el acusado Juan Carlos Luna Fisancho, porque también Jorge Yoshiyama Sasaki nos va a decir cómo le transfirió $76.000 y Luna Fisancho, luego desde su cuenta del Bank of America, transfiere a las cuentas de Fuerza 2011 la cantidad de $75.900. Voy a pasar al siguiente punto,